Disculpe, presidente. Bueno, obviamente que analizar, tomar una decisión, evaluar este proyecto y este tema tiene muchas particularidades y muchos puntos de vista. Que senadoras y senadores voten por lo que siempre creyeron en su vida, que es una doctrina, me parece que es lógico y está bien. Y ojalá todos a lo largo de nuestra carrera política podríamos ser coherentes con lo que pensamos el primer día. Si hoy una senadora o un senador vota por una cuestión ideológica, me parece fantástico y se tiene que sentir orgullosa de esa persona de votar respecto a eso. Si alguien hoy va a votar por el pragmatismo de la política, ¿y quién de nosotros alguna vez en nuestro mecanismo de toma de decisiones en el ejercicio de la función pública no hemos tenido que hacer cosas que nos movilizaron? Si alguien tiene que tomar la decisión por una obediencia partidaria, ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿Qué quiero decir con esto? Que este debate, que este crédito, que esta ley tiene tantos componentes como cada persona, cada senadora o cada senador pueda tener en su inteligencia y en sus sentimientos. Y aunque parezca que no, porque parecería ser que el debate es económico, es técnico, este es un tema también de sentimiento y es un tema de convicciones, es un tema de intereses, es un tema que a cada una y a cada uno de nosotros nos atraviesa de una manera distinta. Yo salvo, digo porque soy nuevo y no he estado en otras discusiones tan profundas, pero si sacamos la cuestión religiosa, este es un tema muy parecido al aborto, muy parecido al aborto, porque se mezclan un montón de situaciones para tomar una decisión cada uno de nosotros. Y yo quiero llamar a la reflexión a algunas senadoras y senadores que hoy a la tarde livianamente se animan a juzgar el voto de cada uno de nosotros. Los que vamos a votar a favor no somos ni los salvadores de la patria, ni los héroes de la deuda pública. Y los que van a votar en contra o se van a abstener no son ni especuladores ni irresponsables. Quien se anime hoy a juzgar nuestro voto en términos tan livianos, me atrevo a decir que todas estas palabras grandilocuentes de hoy a la tarde, del consenso, del encuentro, del ojalá tengamos una nueva oportunidad, etcétera, son todas falacias y son todas mentiras. Lo digo desde la más profunda, desde adentro. Si yo tuviera que votar, le digo sinceramente, voto que no. Si voto por lo que siento, por lo que me informé, por lo que leí, y por lo que las tripas me dicen. Se lo digo sinceramente, disculpa, señora senadora y senadora. Ahora, también entiendo que tengo que optar entre el mal menor de la situación que estamos viviendo. De este atraso inexplicable del ministro de Economía, que prometió en el año 2021 que en mayo se firmaba el acuerdo. En mayo del 21 prometió que se firmaba el acuerdo y no puede justificar por qué tardó tanto y no puede ni siquiera decir qué es lo que sucedió en ese momento. Pero bueno, aquí estamos. Me hacen acordar esas historias de los siglos pasados, de la barbarie, cuando a un condenado a muerte le decían, ¿querés elegir entre la guillotina o la horca? Y el pobre condenado a muerte decía, bueno, dame la horca que por lo menos voy a ver el verdugo. Pero aquí estamos. Y dentro de lo que estuve leyendo, recomiendo un libro. Es largo, yo no lo terminé de leer. Muy técnico,
Crisis y reestructuración de deuda soberana. Una visión sistémica desde la perspectiva de los mercados emergentes. Adrián Cosentino, Matías Izaza, Pablo Carreras Mayer, Fabián de Achával, Mariel Coretti y Fabián Daló. Interesante. Y voy a leer un párrafo porque después quiero ir a uno de los motivos. Hoy a la tarde se analizó esta situación desde 2 o 3 puntos, desde el déficit, si la deuda que se renegoció era de un gobierno, era de otro gobierno, si había opción. Nosotros acá, yo por lo menos, lo que estamos analizando y juzgando en términos políticos y económicos, si la decisión estuvo bien tomada o mal tomada. Acá lo que estamos analizando y juzgando es si la decisión fue la correcta o no, si el Fondo Monetario cumplió o no cumplió. Estamos discutiendo, analizando, evaluando políticamente y ante la historia si lo que se decidió hacer se hizo o se hizo otra cosa. Y dentro de este libro quiero leer quien prologa, nadie lo conoce, es un americano, se llama Lee Buckley, algo así, parecido. Y voy a leer algunas cositas que me parecen que son interesantes para dar mi primera hipótesis de esta situación. Dice este hombre: los políticos en el país deudor estarán enfocados en el hoy, en esta crisis y sus efectos de esta administración. Estarán predispuestos en confiar en que la divina providencia cuidará de su amada patria en el futuro y proveerá cualquier auxilio para la próxima administración pueda requerir para lidiar con los problemas de deuda que herede. Por su parte, los acreedores inmersos en una crisis de deuda soberana en el siglo XXI estarán igualmente predispuestos a favor de una rápida, aunque temporal, solución. En otros tiempos, cuando un banco prestaba dinero a un prestatario soberano, el banco esperaba estar allí para cobrar su dinero a la fecha de vencimiento del préstamo. Ningún mercado líquido existía en aquel entonces a través del cual los bancos pudieran fácilmente deshacerse de sus activos soberanos. En ese ambiente, una reestructuración de deuda inadecuada era simplemente el boleto de entrada a la nueva reestructuración, a la que las mismas partes estaban invitadas. Hoy en día no es así, dice. Los instrumentos de deuda soberana se comercializan en mercados altamente líquidos. El éxito, les pido atención en esta frase, ¿no? El éxito para cualquier tenedor en cualquier momento del tiempo, medido por si el deudor soberano eventualmente repaga su deuda, el éxito está determinado por el hecho de si ese tenedor puede vender en instrumentos antes que el amplio mercado reconozca que el deudor puede no ser capaz de repagar su deuda. Si son sorprendidos por una reestructuración de deuda, los acreedores actuales están consecuentemente motivados en devolver a los instrumentos de deuda afectados un estatus de cumplimiento, pero solamente por el tiempo necesario para poder venderlos a un precio decente. La pregunta es, en ese momento, abril del año 2018, abril, mayo, junio, fuga permanente de dinero, pérdida de confianza del gobierno, ya no era creíble, y había ese año miles de millones de dólares que el gobierno de Cambiemos tenía que afrontar. Y como se venía haciendo habitualmente, esos vencimientos se iban roleando, se iban proyectando hacia adelante. Y el mercado dijo, no hay más renegociación, no hay más recambio de deuda, por más que nos quieran pagar la tasa que nos quieran pagar. Y en vez de reestructurar la deuda, en vez de renegociar los plazos, en vez de renegociar las tasas, el gobierno de Cambiemos decide pagar al contado esa deuda con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Lo que en teoría está en este libro se vio en la práctica. El fondo y la deuda de los 50.000 millones
se utilizó para pagar al contado, sin el menor intento de reestructuración y de defensa del interés nacional, para que entre agosto del año 2018 y diciembre del 2019 se hayan pagado 37.149 millones de dólares en moneda extranjera y 6.072 millones en moneda nacional. 15.229 millones en letras, 10.750 millones de dólares en Bonar, 5.427 millones en los bonos internacionales y 1.577 millones en discount, entre otras cosas. Y por eso que digo que fue una decisión absolutamente equivocada. La pregunta es si fue equivocada por un error de percepción o de decisión, o si se fue equivocada para devolver la gentileza a quienes habían financiado en los 2 años anteriores con 70.000 millones de dólares el ingreso de capitales a la Argentina. En el año 2016 y 2017, la Argentina recibió de fondos externos 70.000 millones de dólares, lo que en un país como el nuestro recibe en 10 años. Cuando esos tenedores de bonos, bancos y fondos se dan cuenta que el gobierno no iba a poder devolver ese dinero, empezaron a cerrar el crédito y entonces el gobierno decide, el Fondo Monetario, con la excusa de que es más barato y con la excusa de que son otros plazos, pero lo concreto es que los que vinieron con el dinero se lo llevaron. Y no hubo ningún intento ni esfuerzo por defender el interés nacional en ese momento. Y voy a leer algo textual, que echa por tierra toda esta defensa de la ley de imitación financiera. Yo sigo insistiendo, este fue un crédito tomado, una decisión de Duhovne, con Sturzenegger, con el aval y el liderazgo de Macri. Podrán decir que los papeles están hechos, no hubo ni un decreto, no hay ninguna documentación en ningún lado que justifique técnicamente esto. Y voy a leer algo oficial, que avala esto, que es el balance de gestión del gobierno de Cambiemos del ministro Lacunza. Medio la tinta mala, pero es bueno. Y el ministro Lacunza, donde también hace un balance de en qué se pagaron, para qué se usaron los 45.000 millones, que son esto lo que acabo de leer, que es documento oficial. El ministro Lacunza dice, en julio de 2018 se acordó un programa stand-by por 50.000 millones con una duración de 36 meses y a un costo más bajo al disponible en el mercado. Sin embargo, a fines de 2018 se inició una renegociación de los términos originales del programa que culminó el 26 de septiembre de 2018 con la aprobación de un nuevo acuerdo por 57.100. Este acuerdo aseguró el financiamiento para los próximos años y redujo su costo. Esto último es así, ya que reemplazó deuda más cara, abre el paréntesis, que se hubiera conseguido en el mercado, cierra el paréntesis, por deuda a tasas más bajas. Entonces, ¿qué quiere decir? Y valida la otra cuestión. La justificación de haber utilizado el artículo 60, 61 de la Ley de Imitación Financiera es mentira. Porque el artículo 60 habla y dice, siempre y cuando está vigente, hay 2 teorías, si la reforma de la Constitución volteó esa ley o no volteó esa ley, etcétera, etcétera. Digo, cuando el artículo 60 permite la utilización, dice, para mejorar plazos, tasas de la deuda contraída. El ministro Lacunza, entre los paréntesis, dice que es para la deuda que se podría haber tomado para refinanciar los vencimientos que no tenían plata en ese momento. A confesión de parte, relevo de prueba. Pero no lo digo yo, lo dijo el ministro Lacunza en ese momento. Quiero también agregar un trabajo interesante porque a medida que uno investiga va descubriendo investigadores, autores. Un artículo breve de la licenciada Magdalena Rúa, de Fénix, donde hace lo que a veces uno no puede decir en palabras. Y ella plantea
Antes que ingresara el primer desembolso del fondo, el 22 de junio de 2018, las reservas internacionales arrojaban 48.500 millones de dólares. Y luego de haber recibido la totalidad de los fondos del préstamo stand-by, 44.700 millones de dólares. En septiembre de 2019, las reservas estaban en el mismo nivel al que se encontraban previamente. 48.500 al inicio, ya terminó, presidente. Quiere decir esto que cada vez que ingresaron los fondos del Fondo Monetario Internacional, las reservas subían y al poco tiempo bajaban. Entre junio del 2018 y septiembre del 2019, la salida de fuga de capitales de residentes acumularon 36.382 millones de dólares, mientras que las salidas de no residentes por desarmes de portafolio alcanzaron una suma acumulada de 10.151 millones. En total, las salidas en conjunto por ambos conceptos sumaban 46.500 millones de dólares del balance cambiario del Banco Central, superando los fondos del Fondo Monetario Internacional. Esto se explica por el pago al contado constante y sonante de los vencimientos de ese año, que se ve agravado, y lástima que no tengo más tiempo. ¿Por qué? Por la inexperiencia, liviandad, no se dieron cuenta, vaya a saber cuál es el calificativo, de no haber implementado un control de capitales como hubiese correspondido. Y dejo para agregar, Presidenta, dos cosas. El anuncio oficial del Fondo Monetario Internacional, en su mensaje oficial, cuando fija los 4 ejes del programa: restablecer la confianza en el mercado, proteger los segmentos más vulnerables de la sociedad. Senador, necesitamos cerrar, por favor. Afianzar la credibilidad del marco de fijación de metas de inflación del Banco Central y reducir progresivamente las tensiones de la balanza de pagos. Ninguno de los 4 objetivos se cumplió. Y el 22 de diciembre del 91, el Fondo Monetario dice: el informe también encuentra que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las modificaciones significativas de la política económica. Los rescates crecientes, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio. Y después plantea ya los directores lamentaron que Senador, le pido que cumplamos, por favor, con los horarios pactados. Con su objetivo de restaurar la confianza en el mercado. Bien, tendría mucho más para decir. En concreto, en términos políticos y económicos, este acuerdo con el fondo forma parte de las peores malapraxis de un gobierno en la Argentina, en la historia de la deuda pública argentina. Hay que analizarlo en la toma de decisión política y económica, los argumentos que se pusieron, los efectos que produjo y las consecuencias. Ninguno de los tres, ni los argumentos, ni los efectos, ni las consecuencias, son las deseadas para el bienestar de la nación. Muchas gracias. Gracias, senador.